Primero fue Macri, después Marcos Peña, último Lacunza, todos armando un relato mentiroso sobre el país que le dejan a Alberto Fernández. Bueno, vamos a confrontar todo lo que están planteando en los últimos días los hombres del gobierno con lo que ellos escribieron en abril de 2016. Aquel famoso paper titulado Argentina, tierra de oportunidades, donde hablaban del país que había dejado el kirchnerismo a los inversionistas. Hoy Lacunza dice, bueno, nosotros recibimos un desempleo mentiroso, casi tan grande como el que dejamos hoy. Sin embargo, los hombres de Cambiemos, en aquel paper que le daban a los inversores de Estados Unidos, decían, la Argentina es un país con una desocupación del 6%, con la menor desigualdad social en toda la región y con la mayor clase media, instituciones sólidas e infraestructura bien desarrollada. Muy lejos del país quebrado y la pesada herencia, lo escribieron ellos en 2016 para el mini Davos en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Dentro de un rato te voy a dar lo que a pedido nuestro escribió la gente de CEPA, y Julia Estrada, tan generosa como siempre, me envió. Es un informe con respuestas económicas al que hicieron Marcos Peña y Hernán Lacunza. No tiene desperdicio, pero tenemos que ir poco a poco en la jornada. Hay mucha música, mucho teatro, es viernes. Queremos aliviar un poco las tensiones. Entre Correa y Alberto Fernández. Casi todo el mundo rescató, no podemos pagar la deuda en las condiciones en que está la Argentina. Sumo esto a la apertura del programa de hoy, planteando que Macri prepara un decreto para regular la transición y dejar asentada su herencia. En esa herencia, hoy Clarín adelanta 7 u 8 puntos, no está la deuda. No está la deuda. La que hipotecó a 3 o 4 generaciones no está. Pero además es la deuda que ya te está condicionando con los vencimientos de noviembre y diciembre a cómo arranca el gobierno que viene. Es cualquier cosa el informe, es una vergüenza. Empezaron mintiendo toda la vida, siguieron mintiendo y se van mintiendo. Es una solución imposible para ellos, encontrar no tener tanto conflicto con la verdad. El informe del CEPA es muy bueno, lo que nos envía Julia Estrada. El informe dice, por ejemplo, a fin de 2019 el país está listo para crecer, dice el gobierno. Pero en 2020 se espera una caída del 1,3 según el relevamiento del propio Banco Central. Eso te dicen una cosa y te dicen la otra al mismo tiempo. La Argentina deberá pagar 34.486 millones de deuda, pero en moneda local, en pesos, vencimientos del ECAP, LELIC e intereses del sector privado de todo tipo. Por lo tanto, el Tesoro deberá financiar 1.738 millones de dólares. Dice el informe preparado por el gobierno, se recibió un desempleo mentiroso. Hoy el desempleo está en niveles similares a los que dejó el gobierno anterior. Bueno, sobre lo primero, una encuesta de la que les hemos hablado muchas veces, que nunca ha sido cuestionada, el EPH del INDEC, pero además el CIPA, esto lo recuerdo yo especialmente, mostraban que hubo entre noviembre del 2010 y diciembre del 2015 la construcción de 411.000 empleos reales puestos por los empresarios, los que tienen que pagar a cada uno de los trabajadores. Y el segundo punto es mentira, que el desempleo esté en niveles similares. Recibieron 5.9 al cuarto trimestre de 2015 y hoy están en 10.6. Hablando de desocupación, te reitero lo que en abril de 2016 escribió Cambiemos en el paper titulado Argentina, tierra de oportunidades. Argentina es un país con una desocupación del 6%, con la menor desigualdad social en toda la región y la mayor clase media, con instituciones sólidas e infraestructura bien desarrollada. ¿Sabés con qué se animan, Gustavo Campana, estos personajes del gobierno en su enorme capacidad para mentir? Mentira que solamente puede penetrar con la complicidad de los medios mediáticos dominantes y mafiosos de la República Argentina, y en instantes vamos a hablar de uno de ellos, de La Nación, y el bochorno que significa el estadio que hicieron con dinero de la ciudad, con dinero de la gente, para sacarle a la gente del barrio toda la tranquilidad.
Pero vayamos al informe del gobierno. Se ocupa de insistir en la caracterización de la inflación como un fenómeno estructural e histórico de la Argentina y sostiene que la inflación es alta desde hace 8 años. También es mentira, los niveles se duplicaron. La herencia inflacionaria del 2015, según Jorge Todesca, estaba entre 22 y 24%. Jorge Todesca, el que dirige el INDEC. La herencia inflacionaria de 2019 se ubica, Gustavo Campana, en el 55,6%, tomando siempre datos de ellos, de Todesca en 2015 y del Banco Central ahora. El mes que viene, en la bienvenida al próximo gobierno, el país deberá pagar 88.851 millones de pesos de deuda y otros 1.651 millones de dólares, también en concepto de deuda, pero 2020 será el año con mayores vencimientos en dólares, 29.200 millones. Se anima también el gobierno de Macri, el gobierno de las corporaciones. Macri ha sido tan solo un gerente del palo, del gobierno de la élite dominante, de la que recién hablaba sobre Chile Carol Cariola. El déficit fiscal de 7% en 2015, esto es una mentira que dijeron casi desde el principio para justificar todo lo que venía. El informe vuelve sobre la idea repetida en los últimos 4 años, y me dice la gente del CEPA, si miramos cómo construyó ese dato Alfonso Prat Gay, nos encontramos con varias sorpresas. Primero, el dato limpio de déficit primario con el que se encontró Prat Gay era 2%. ¿Y por qué da 7%? Porque agregó distintos rubros, lo que nunca se agregaba. Por ejemplo, sumó, primero que nada, algo que estaba restando, que eran los ingresos por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y por el Banco Central, algo que en los manuales del FMI se indica que debe contabilizarse como ingreso para estimar el resultado primario. Esa fue la primera trampa. Después, varias más, demostradas por el CEPA, como son muchos números, no los quiero marear. Pero también, por supuesto, es mentira lo del déficit fiscal. La CUNSA está buscando socios, cómplices, de 200.000 millones de dólares, sumando nación, provincias, municipios y empresas privadas que tuvieron permiso para salir a jugar sin límite. Ahora me quiere decir, vení conmigo a Washington, vamos a armar una transición conjunta y a negociar con el fondo. Yo hipotequé a 3 o 4 generaciones de argentinos y quiero que hagamos de manera conjunta, en diálogo igualitario, una transición con el fondo. El cambalache que implica todo esto, dice el informe que volvió a crecer la producción de petróleo. Tan solo revisando datos de producción de petróleo medido en metros cúbicos, la afirmación se cae por sí sola. En 2015 se produjeron 30.8 millones de metros cúbicos de petróleo y en 2018 28.3, 9% menos en 3 años. Están locos estos tipos. Locos no, son unos sinvergüenzas. Son unos bandidos, son unos bandoleros, porque vos no podés mentir esto, que además en los números, cualquier persona que accede ve que una vez más están mintiendo. Si miramos los datos de cantidad de pozos perforados, en 2015 fueron 1.440, en 2018 1.030. ¿Lo pueden creer esto? Hay 28% menos de pozos perforados. El gobierno podría adjudicar ese comportamiento al sector privado, pero si miramos el dato de YPF, en 2015 se perforaron 854 pozos y en 2018 solo 425. La petrolera controlada en un 51% por el Estado perforó 50% menos. En aquella mentira desde el punto de vista político que era el paper, 3 líneas lo marcan a fuego. Primero la verdad en cuanto a las estadísticas, pero después decían: los partidos políticos en la Argentina están girando hacia un consenso de market friendly, o sea, somos amigos del mercado, pero todos, toda la comunidad política argentina, quédense tranquilos, que adhiere al consenso de Washington, estamos a su disposición. En el informe de Peña y la CUNSA se quejan de haber recibido en 2015 un Banco Central sin reservas. Bueno, lo cierto es que a fin de 2019 la estimación es que quedarían solamente unos 10.000 millones de reservas netas, pero además ellos reperfilaron deuda por 8.000 millones que tendrá que afrontar Alberto Fernández con Cristina Fernández de Kirchner en el primer semestre del 2020.
Las pocas reservas que dejan están todas comprometidas por la deuda en el corto, mediano y largo plazo. Los números de la República Argentina en materia de deuda son terribles. Te van a dejar, y este es el dato más importante, 10.000 millones de dólares de deuda. Están comprometidos de esos 10.000, 8.000 en los próximos 3 meses. Entonces, la verdad es que no te dejan casi nada. 2.000 millones de dólares disponibles es un banco central vaciado.